Nunca pises el círculo. Había escuchado siempre de las personas que tenían el don de comunicarse con los muertos. Incluso mi mamá era una de las fieles creyentes de esa clase de cosas. Para mí siempre fueron cosas sin sentido. Gente que lucraba con la fe de las personas por ganarse unos pesos. Me burlaba cada vez que mi mamá tocaba ese tema, o cada vez que mi madrina iba a visitarnos y nos contaba un sinfín de experiencias que ella había tenido con sus clientes. Porque según ella, tenía el don de hablar con los difuntos. Hasta hace 4 meses mi vida cambió por completo. Mi madre trabajaba en el aeropuerto haciendo la limpieza y lamentablemente ella se contagió de COVID, o eso es lo que dijeron los médicos, ya que después de que ella sufriera un desmayo en su trabajo, jamás pude volver a verla, ni mucho menos hablar con ella. Las autoridades me pusieron en cuarentena a pesar de haber salido negativa después de hacerme los estudios. Me encontraba muy mal, sola y sin un peso. Mis vecinos no me hacían la vida más fácil, ya que me culpaban de llevar el virus a la colonia. Me aventaban piedras, huevos, incluso orines. Estaba al borde de la locura. Si no fuera por mi madrina, que a pesar de las constantes burlas que yo le hacía, nunca me abandonó. Ella me llevaba comida todos los días y algunas cosas para mi higiene personal. A los 3 días del trágico suceso, ella llegó con las cenizas de mi madre y fue ahí cuando le pregunté que si era cierto que ella podía hablar con los muertos. Ella solo me miraba sin decir palabra alguna, pero yo la seguía presionando en que me diera una respuesta, hasta que terminó por aceptarlo. Ella comenzó a contarme que desde niña los podía ver. Sus padres la llevaron con varios psicólogos y psiquiatras, ya que ellos creían que era un desorden psicológico. Pero en todas las pruebas salía bien. Fue el modo en que poco a poco fueron aceptando su don. Con el paso del tiempo la gente se dio cuenta y comenzaron a acudir con ella. Incluso así fue como se conocieron mi mamá y ella. Mi madre le pidió la ayudara para tener contacto con sus hermanos que habían asesinado. Y desde ese día se hicieron muy amigas y después comadres. Yo escuchaba fascinada lo que me decía, pues todo eso ahora me llenaba de consuelo. Cuando terminó de contarme su historia, le pregunté con voz temblorosa que si ella podía ver a mi mamá. Mi madrina comenzó a llorar y me dijo en un tono cortante: ¿por qué crees que estoy aquí? Tu madre me manda todos los días. Ella está muy preocupada por ti. Tienes que ser fuerte y salir adelante para que ella pueda irse y descansar en paz. Yo no tengo fuerza para seguir, le dije entre lágrimas. Si mi mamá no está aquí, yo ya no quiero vivir. Ella tomó las cenizas de mi madre y las puso entre mis manos y me dijo lo siguiente: aquí te traje un par de cirios. Préndelos durante la noche y no olvides ponerle un vaso grande de agua, ya que mi comadre tiene mucha sed. Diciendo eso se levantó de inmediato y justo cuando iba a abrir la puerta, le grité: madrina, quiero hablar con ella. Ella volteó palidecida y me dijo: temía que me lo pidieras. ¿Pero por qué? Es lo que tú haces, ¿no? Ayudar a la gente a comunicarse con sus muertos. Ayúdame, por favor. Pero ella solo agachó la mirada y salió a toda prisa. Lloré durante el resto de la noche y me preguntaba el porqué de la negativa de mi madrina. Cuando por fin me estaba quedando dormida, juro que pude sentir la presencia de mi madre. Sentía cómo acariciaba mi cabello. Eso me reconfortó y pude dormir profundamente. También dormí, que no escuché cuando entró mi madrina a dejarme el desayuno. Lo mismo pasó con la comida y con la cena. Cualquier descuido que tenía, ella aprovechaba para dejarme mi comida sin que yo pudiera verla. Así pasó una semana hasta que un día me armé de valor y decidí ir a buscarla, no sin antes disfrazarme lo mejor posible por temor a mis vecinos. Cuando toqué a su puerta, mi madrina casi se desmaya al verme. ¿Pero qué haces aquí, muchacha del demonio?, me dijo bastante asustada. ¿Que no ves que si te ven te pueden llevar presa o te pueden hacer daño a la gente? Entra rápido antes de que te vean. Pues usted que lleva varios días esquivando a mi madrina y yo quiero pedirle nuevamente hablar con mi mamá. Por favor, necesito despedirme de ella para estar tranquila. Mire que ayer la pude sentir acariciarme el cabello. Por favor.
Mira, mijita, ven, pásate al cuartito. El cuartito era un pequeño jacalito que estaba hecho de láminas y madera que se encontraba en el patio, y allí era donde ella trabajaba. El que tú te comuniques con un muerto no es cosa de juego, y mucho menos es nada sencillo. No me importa, madrina, estoy dispuesta a hacer lo que sea por volver a hablar con mi mamá. Te voy a contar algo que pasó hace tiempo. Tu mamá vino en el mismo estado en que estás tú ahorita. No pensó bien las cosas. Ella solo quería ver a su hermano y aceptó cosas horribles para lograrlo. ¿Qué cosas?, pregunté intrigada. Ella ofreció su cuerpo y su alma a un demonio con tal de ver a su hermano el último viernes de cada mes. Es por eso que tu madre se ausentaba por la noche y regresaba hasta la mañana. Solo que esos seres son muy traicioneros. Ellos deciden la hora y la forma de tu muerte. No me interesa, madrina. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Ella comenzó por hacer un círculo con un polvo blanco en el suelo. Enseguida puso unos símbolos muy extraños a los lados. Me dijo que me metiera adentro y mandó a traer una gallina y frente a mí le cortó el cuello y comenzó a bañarme con su sangre. Estuve a punto de vomitar, pero hacía mi mejor esfuerzo. Después de varias oraciones en un idioma que no conocía, comenzó a escupirme una especie de vino o algo parecido, ya que tenía el olor muy fuerte. Me pidió que saliera del círculo y me puso una marca en la frente, con una como ceniza negra. Enseguida ella entró al círculo y dijo que por nada del mundo intentara pisar ese círculo. Yo dije que sí, que no se preocupara, que haría todo lo que me dijera. En ese momento ella se sentó y sacó de entre sus ropas un morral de terciopelo negro y tiró las piedras que tenía adentro. Algo que me llamó mucho la atención fue que las piedras estaban grabadas con unos símbolos muy extraños. La lanzó 2 veces más y me dijo que si estaba lista, puedes comenzar a hacer preguntas. Comencé a preguntarle cosas que solo mi madre y yo sabíamos, para asegurarme de que no fuera un truco, y conforme me contestaba todas correctamente, la cara de mi madrina se transformaba poco a poco en la de mi madre. Le empecé a reclamar el por qué me había dejado sola, y ella me respondió que ya era su tiempo, y que no debía sentirme sola porque su hermano y mi abuelita me cuidaban. ¿Y tu mamá? ¿Tú no me cuidas? Ella entristeció y dijo que debía pagar con oscuridad el error que había cometido, y que ahora me fuera y me encomendara a Dios y le pidiera que la perdonara, que ella no sabía lo que hacía. Traté de abrazarla, pero ella me empujó con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté, estaba acostada en el cuarto de mi madrina. Traté de contarle, pero me dijo que lo sabía todo, que mi madre lo había hecho para protegerme, ya que de haber pisado hubiera pactado con esos seres. Por eso ponen tantas tentaciones para que puedas caer. No sé si creas o no en mi historia, pero después de eso me he encomendado mucho a Dios y pido por el eterno descanso de mi madre y su pronto perdón. Yo también era como muchos de ustedes, pero crean o no, solo les pido una oración por mi madre. No les cuesta mucho, pero a ella le ayudaría bastante. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso, porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlos visto, pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme, al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina.
¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros 4 y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela a Elena gritó: ¿pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido, cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. ¿Están bien?, escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien. No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta. Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos, así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: mamá, yo sé lo que pasó anoche. ¿Y qué fue lo que pasó, cariño?, le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí. Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. Basta, Elena, le dije molesta. Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo, que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más. Eso debió afectar a la niña. Bueno, ya es suficiente, le dijo Mateo. Es solo una niña y no lo está pasando nada bien. Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena, y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: mami, ¿qué pasa? Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo.
Mami, al señor no le agrada mi tía Elena. Ah, no, ¿y por qué no le agrado, Jimena?, contestó Elena. Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía. Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios, no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas, nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarle enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo, ahora es tu turno, pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí. Y según decían, este hombre cuidaba de esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella. Así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido.
ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Mi novio Fabián, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. No sé cómo comenzarte a contar lo que me sucedió, pero espero que en lugar de juzgarme, alguien de tus lectores pueda darme realmente un consejo que me ayude a terminar con esta situación que estoy viviendo. Mi novio Fabián murió hace 2 meses en un accidente de moto. Debo confesar que fue una relación bastante tormentosa, pues realmente nunca pudimos llevarnos bien. Y créeme que no lo culpo solo a él, pero soporté infinidad de cosas por lo que yo creía que era amor. Recuerdo que el día del accidente habíamos tenido una fuerte discusión debido a que nuevamente lo había descubierto siéndome infiel. Le dije que se marchara y que nunca se lo perdonaría. Él se subió a su moto y se fue a toda prisa. Ni siquiera se tomó el tiempo de darme una explicación. Lloré todo el resto de la tarde hasta quedarme dormida. Cuando escuché a mi madre entrar a la casa gritándole a mi hermana: Nadia, Nadia, tu hermana ha tenido un accidente. Salí de inmediato al escuchar aquello y al verme, mi madre corrió a abrazarme. Mi hermana Nadia y yo la miramos con extrañeza. ¿Pero qué te pasa, mamá?, preguntó mi hermana asustada. Ay, hija, me acaba de hablar la mamá de Fabián, que le avisaron que había tenido un accidente y que Flor iba con él. Te juro que sin pensarlo me salí del trabajo y venía por ti, ya que no me atrevía a ir sola al hospital. Tranquila, mamá, yo estoy bien, le dije tratando de calmarla. Pero si no eres tú la que iba con Fabián, ¿entonces quién era?, me preguntó mi madre algo confusa. No sé, debió ser una de tantas con las que me engaña. Ojalá se mueran por traidores, respondí molesta. Cállate, Flor, no digas eso ni de broma. Mira que las palabras tienen poder, y por muy enojada que estés, no debes desearle la muerte a nadie. Ay, mamá, ¿y lo que yo he sufrido por su culpa qué? Allá él lo pagará con Dios. Tú no eres nadie para juzgar a esos muchachos, así que ponte unos tenis, que iremos a ver cómo está ese muchacho. Estás loca si piensas que voy a ir a ver a ese cabrón. Todavía me engaña y se accidenta con la amante, y tú quieres que le vaya a hacer las curaciones. Por Dios, Flor, ten un poco de empatía. No vaya a ser que les haya pasado algo grave y te arrepientas toda la vida. Ojalá le hubiera hecho caso a mi madre, pues ese día no hubo poder alguno que me sacara de la casa para ir a verlo. Mi madre, muy molesta, se fue con mi hermana al hospital y a las pocas horas me marcó, pues desafortunadamente Fabián y la chica habían muerto. En ese momento juro que no sabía qué pensar. La noticia me había caído como balde de agua helada, pues tuve la oportunidad de despedirme y no lo hice. Al llegar, mi mamá y mi hermana me dijeron que Fabián estuvo preguntando por mí antes de que le diera el infarto. Yo solo las miraba sin poder decir palabra alguna, y mi madre, al verme en ese estado, me dio una pastilla para dormir. Toda esa noche estuve soñando con Fabián. Recuerdo que desperté cerca de las 3 de la mañana con una sed terrible, y cuando regresaba nuevamente a mi habitación, vi a Fabián sentado en mi cama. En ese momento comencé a gritar y a llorar, así que de inmediato llegó mi mamá y mi hermana a ver qué era lo que estaba pasando. Les dije que Fabián estaba en mi habitación, pero ellas no me creyeron. Dijeron que solo era mi remordimiento por no haberlo despedido, pero yo estaba segura de lo que había visto. A la mañana siguiente, mi madre nos pidió que nos alistáramos porque iríamos al velorio de Fabián un rato, y así lo hicimos. Al llegar, todo el mundo comenzó a darme el pésame. La mamá de Fabián me condujo hacia el ataúd para verlo, y justo cuando me acerqué a la sala de velación, se inundó con el perfume de Fabián. «¿Pero qué demonios?», dijo su papá. «¿De dónde viene ese olor? Espero que no sea una broma de mal gusto», gritó molesto. A lo que uno de sus hermanos respondió: «El olor sale de aquí, papá», señalando el ataúd. Mi madre, asustada, se disculpó y dijo que nos marcháramos.
pero justo antes de salir nos aventaron un enorme regalo de flores que nos impidió el paso. Tal vez Fabián quiere que se quede un poco más, nos dijo la mamá de Fabián bastante afligida. Mi madre asintió con la cabeza y regresamos a sentarnos. Nadie nos dijo que iría por un café porque la estaba venciendo el sueño, y es que entre el susto y los nervios habíamos perdido la noción del tiempo. Pasada ya la medianoche, nos sentíamos hambrientas y bastante agotadas. Le dije que yo la acompañaría por el café, pero ella se negó argumentando que eso podría hacer enojar a Fabián. Aún había varias personas en la sala de velación, pues al igual que nosotras estaban bastante desconcertados y temerosos de marcharse. Cuando regresaba Nadia con los cafés, soltó un grito tan aterrador que hizo que todos volteáramos a verla. ¿Qué te pasa, Nadia?, gritó mi mamá molesta. Fabián, mamá, dijo señalando hacia un rincón de la sala. Todos miramos hacia donde señalaba Nadia y efectivamente lo pudimos ver por breves segundos. En ese momento salimos corriendo de la sala y el papá de Fabián cerró de inmediato las puertas. Se podía escuchar cómo aventaban cosas ahí dentro, pero nadie se atrevía a entrar. Hasta que uno de los guardias de los funerales, al escuchar aquel escándalo, se acercó a ver lo que estaba pasando. Después de contarle lo sucedido, ese se armó de valor y abrió las puertas para sorpresa de todos. El lugar estaba hecho un desastre. Las sillas, las coronas y los arreglos florales estaban tirados por toda la sala. No quisimos saber más y nos marchamos del lugar, pero al llegar a casa tampoco pudimos descansar, pues mi madre, Nadia y yo podíamos escuchar los llantos y pasos de un hombre. Hasta la fecha toda esta situación no ha parado, pues aún teniendo visita no dejan de escucharse aquellos lamentos. Por las noches hemos visto a Fabián deambular por la casa. Les pido algún consejo de cómo parar esto, pues ha decaído mucho nuestra salud debido a todos estos acontecimientos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.